Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación, con gran poder, con gran virtud, fluye hoy, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación, con gran poder, con gran virtud, fluye hoy, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, su gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Pueda alabar el nombre de Cristo con nosotros. Póngase en pie ahí en el lugar y dele la gloria y cante con nosotros y crea en las promesas de Dios, en el poder de Jesucristo, en su obra regeneradora y transformadora, porque Él es Dios santo y verdadero. Santo es el Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación, con gran poder, con gran virtud, fluye hoy, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación, con gran poder, con gran virtud, fluye hoy, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir y alabar el nombre de Cristo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y así como estamos en pie, cerramos nuestros ojos y elevamos a Dios una oración. Dios y Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, delante de ti agradecidos por la vida, por la oportunidad, por el privilegio y por la bendición de podernos acercar a ti. Te pedimos, oh Dios, nos llenes de tu poder, de tu presencia, que tu gloria y tu gracia descienda y lo que hemos cantado se cumpla en el mundo, en cada nación, trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo bendición y paz y abundancia a cada hogar, a cada familia de las naciones de la tierra. Bendice este momento, danos de ti, danos de tu amor, danos de tu presencia y que tu gloria y tu gracia descienda sobre nuestra vida. Toma el control y danos tu bendición y tu dirección. Bendice a tu iglesia en cada hogar. Bendice a cada uno, familiares y amigos que se reúnen para oír tu voz, para alabar tu nombre, para meditar en tu palabra. Bendícenos a todos
glorifícate, reprende toda obra contraria, destruye toda obra del enemigo. La sangre de Cristo tiene poder y danos la libertad que es en Cristo, nuestro Redentor. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Cantamos esta alabanza y así nos preparamos para escudriñar la palabra de Dios. Cristo vive y está con nosotros. Este canto es una plegaria, es una oración que pedimos por nuestra tierra y por todas las naciones del mundo. Santo es Jesucristo. Con todo el corazón cantemos esta alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Bendito sea el nombre de Cristo. Pedimos a Dios por las naciones de la tierra, que Dios se glorifique y que Dios se mueva y se manifieste en cada uno de esos lugares. Bien, vamos así como estamos en pie a considerar la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo 26, versículos 17 al 30. Y dice de la siguiente manera, San Mateo 26, 17 al 30, unidos, dice así: Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y enderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Dícele: Tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomándole el vaso y hechas gracia, les dio diciendo: Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Dios, una vez más delante de ti en esta noche, agradecidos contigo por el amor, por la misericordia y por la oportunidad que nos das de acercarnos ante ti. Perdónanos, límpianos y lávanos. Estamos aquí para oír tu palabra. Háblanos en esta noche. Toma mi vida, úsala, dirígela, respáldala. Habla tú, habla a cada corazón y da lo que cada uno necesitamos. Sabemos, nos oyes, nos escuchas, nos bendices, nos diriges, nos respaldas y obrarás misericordia. Y harás grande clemencia en nuestra vida y harás más de lo que no sabemos pedirte por Cristo. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el día martes hablamos de los sucesos o acontecimientos o hechos de nuestro Señor Jesucristo en lo que conocemos como Semana Santa. El día miércoles la Biblia no nos registra especialmente algún acontecimiento, pero se cree que Jesús estuvo con sus discípulos en la aldea de Betania. El día jueves se manifiestan o se presentan estas tres actividades o clasificando estas tres actividades que hemos leído, como es la celebración de la Pascua, también sobre la traición o de quién habría de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, y también la institución o el establecimiento de la Santa Cena. Bien, y hablando precisamente de la Pascua, era o es una tradición judía que el mismo Dios estableció al pueblo de Israel estando en Egipto. Y lo dejó en memoria y como una celebración para recordarles cómo Dios los había sacado, cómo Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Y así cada año el pueblo de Israel tenía esta gran celebración de la Pascua. Pero también está la predicción de la traición, cuando el Señor les dice que uno de los que estaba ahí lo había de entregar, y uno a uno preguntaba y decía: seré yo, seré yo. Y entonces él da esta palabra, esta respuesta, y dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y efectivamente, después de haber dicho esto, hablando, dice: no le fuera al tal hombre no mejor no haber nacido. Y entonces después Judas dice: soy yo, maestro. Y él le dice: tú lo has dicho. Ahí está ya la predicción de la traición. Y posteriormente viene la institución de la Santa Cena, cuando efectivamente Jesucristo esa noche del jueves tomó, dice la Biblia, el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el vaso y tomó de él, ¿verdad? Y les dijo: beber de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Precisamente podemos ver nosotros aquí la institución o cuando el Señor estableció la Santa Cena. El propósito de establecer la Santa Cena tiene un plan, tiene una finalidad muy especial: recordar después de la muerte de Cristo su sacrificio, su obra redentora, y asimismo recordar que Él resucitó y que Él viene por nosotros. Y efectivamente es algo que Él instituyó. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Literalmente no nos comemos ni el cuerpo de Cristo ni nos bebemos su sangre. Como lo hemos dicho, es un símbolo. Y efectivamente, después de que el Señor lo instituyó y después de que se estableció la Santa Cena, nosotros podemos darnos cuenta en la Biblia que la iglesia
primitiva u original, la que nació en el día de Pentecostés, se reunía el primer día de la semana para tener esta celebración de la Santa Cena, algo que nosotros como cristianos venimos haciendo, ¿verdad? También en memoria del sacrificio de Cristo. Estas son tres cosas que Jesús desarrolló o hizo precisamente el día jueves: la Pascua, la predicción de la traición y la institución o el establecer la Santa Cena. Pero quisiera que nos enfocáramos en lo primero, que es la Pascua, y a la vez advertir que hoy en nuestros tiempos y después de la muerte de Cristo, precisamente Jesucristo se constituye nuestra Pascua. Y de eso hablaremos. Jesús es nuestra Pascua. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Quiero que leamos, por favor, Éxodo 12, 1 al 14. El libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 14. Y dice de la siguiente manera: Éxodo 12, 1 al 14. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, que para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Y el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré por de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dije: Jesús es nuestra Pascua. Efectivamente, donde hemos leído recientemente en el libro del Éxodo, nos habla sobre precisamente la institución o establecimiento de la Pascua que Dios dijo a Moisés. Todo esto pasó cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto como esclavos. Sabemos nosotros que no llegaron en la calidad de esclavos, sino de refugiados o necesitados en tiempo de hambre. Y cuando José fue establecido por el faraón de ese entonces como gobernador de Egipto, su familia llegó en busca de víveres, y entonces sabemos la historia que al tiempo Faraón le dijo: pues tráelos acá. Y entonces fueron recibidos como familiares del gobernador de Egipto, a quien Dios le dio sabiduría para librar a Egipto y a los pueblos vecinos de morir de hambre en el tiempo de escasez.
y ahí llegaron en esa condición, pero muere ese faraón, se levanta otro faraón, los consejeros son diferentes, el pueblo de Israel se convierte en una nación en Egipto, y pensando estos, ¿verdad?, que Israel podría aliarse a los enemigos de Egipto y a atacarlos desde adentro, entonces los empezaron a subyugar y a esclavizar, y el pueblo de Israel clamaba por un libertador. Y sabemos la historia que Dios levantó y constituyó a Moisés para ser el libertador de Egipto. Y cuando este va a Faraón y le dice: Dios ha enviado, ha mandado decir, deja ir a mi pueblo, Faraón endurece su corazón y vienen las plagas que ya hemos escuchado y que hemos leído precisamente en la palabra de Dios, entre ellos la última y la difícil, que es la muerte de los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales y bestias. Y así, ¿verdad?, la palabra de Dios se manifiesta, y Dios en su plan de salvación, de liberación al pueblo de Israel de Egipto, precisamente manda y habla sobre la muerte de los primogénitos precisamente de Egipto. Pero entonces es cuando Dios establece ahí precisamente la Pascua, y todo esto como una ordenanza para ser librados, protegidos, pero también una sombra de lo porvenir, o un tipo que se cumple en nuestro Señor Jesucristo como Redentor nuestro. Por eso he dicho, Jesucristo es nuestra Pascua. Démosle la gloria al Señor. Y como ya hemos leído precisamente en este capítulo 12 del libro del Éxodo, nos damos cuenta cómo habló Dios a Moisés y le dijo, y habló, ¿verdad?, de que cada familia, ¿verdad?, debería, y cada uno de ellos deberían tomar un cordero por familia. Y efectivamente también les advierte que si las familias eran pequeñas, pues se unieran con el vecino más próximo, y según el número de ellos y la cantidad a comer, entonces se reunirían. Si era una familia pequeña, a lo mejor se reunirían 2 o 3, de tal manera que abastecieran comer el cordero. Y entonces el Señor les empieza a dar indicaciones. Dice que ese cordero debería ser sin defecto. También era un macho de 1 año. Dice, y se tomaría de las ovejas o de las cabras. Al seleccionarlo a un cordero perfecto, a un cordero macho, y también dice sin defecto, y entonces lo tenían que tomar y guardarlo hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolarían, es decir, lo sacrificarían. Cada uno, dice, todas las congregaciones del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y entonces al sacrificar, esa sangre que sería derramada sería tomada, y esta sería y se pondría, dice, en los 2 postes y en el dintel de las casas, es decir, en la entrada de cada hogar. En la entrada de cada hogar del pueblo de Israel, aun cuando vivían en Egipto. Nosotros nos damos cuenta y hoy entendemos que ese cordero pascual es tipo de nuestro Señor Jesucristo, y esa sangre que el Señor indicó que pusieran en los muros, dice ahí, en los dinteles y en los postes de la casa, marcarían con esa sangre. Sabemos que esa sangre, ¿verdad?, también es tipo de la sangre preciosa de Cristo nuestro Salvador. Por eso ha dicho, Jesús es nuestra Pascua, bendito sea su nombre. Y efectivamente también les dice sobre la carne, que tendrían que asarla al fuego y comerían pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerían. Y esas hierbas de una manera especial representan el sufrimiento del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Pero les advierte y les dice, de esa carne nada, o todo lo que comas, nada será crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos, todo tenía que ser asado. Y entonces lo comerían y nada dejarían al siguiente día. Ellos deberían consumir ese cordero que habían sacrificado. Recordemos que con esa sangre los muros, las columnas y los dinteles de las puertas de esos hogares tenían que ser marcados con esa sangre.
Y efectivamente dice que si algo había sobrado a la siguiente mañana tenía que ser quemado al fuego. Nada de que lo guardo, nada de que lo dejo para el otro día, nada de que lo tiro, tenía que ser consumido. ¿Por qué había esos cuidados? Porque ese cordero precisamente era tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo no es digno de ser desechado. Jesucristo es digno de ser alabado, de ser respetado, no ignorado, no desechado, sino más bien abrazado, recibirlo, tenerlo con nosotros. Por eso dice: nada tiraréis, sino lo quemaréis en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vestidos con vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, porque esto estaba a punto de la salida de Israel de Egipto, que estaban listos ya para salir de la esclavitud, pero no por su fuerza, sino por la mano de Jehová de los ejércitos, ayudando y librando a su pueblo. Y entonces dice: esta es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche. Habla del ángel de la muerte, el ángel destructor, el que iba a matar a los primogénitos de Egipto, tanto hombres como animales y bestias. Y efectivamente yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias haré juicio en todos los dioses de Egipto. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel ya tenía que estar en casa. El pueblo de Israel tenía que estar en sus hogares, y había una señal en las puertas de ese hogar, que era la sangre que había sido derramada de ese cordero, como ya lo dije, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto le damos la gloria al Señor, alabemos el nombre de Cristo, porque Él está con nosotros, Él vive y Él es grande y Él es todopoderoso. Venía muerte, venía destrucción. Algo similar que el mundo está viviendo, y que las autoridades de una u otra manera en son de advertencia y prevención han dicho que no salgamos de los hogares. Esto no es nuevo. Dios a su pueblo lo hizo para librarlos de la muerte de ese ángel destructor, y que los primogénitos aún de Israel fueran librados, y la señal era la sangre en la puerta de sus hogares. Hoy nosotros literalmente no necesitamos poner una marca o sacrificar una oveja o poner sangre en nuestras puertas, porque ese sacrificio perfecto y maravilloso ya lo efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo es el cordero inmolado. Jesucristo es el cordero pascual que ofreció su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ante la situación que hoy vive el mundo, no es para menos, pero tampoco es para ponernos de malas o inquietos, sino más bien para que nos congreguemos y nos reunamos y nos entreguemos a Cristo, porque Él es nuestro Cordero Pascual, y Él puede cubrir el hogar, y está cubriendo el hogar de las almas que le conocen y que le invocan y que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Pero no tan solo a nosotros, sino a todo aquel que quiere, porque Él dice que el que a mí viene no le echo fuera. Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gente lo que debe hacer, la humanidad, el mundo, lo que debemos hacer es volver nuestros ojos y nuestro corazón a Dios, y creer y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y entonces ahí aplica el sacrificio y su preciosa sangre en beneficio nuestro, para ayudarnos y para bendecirnos. Él dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese ángel no tocaría, en ese hogar no habría muerte, en ese hogar no habría destrucción, en ese hogar no habría dolor por la pérdida de un primogénito. ¿Por qué? Porque había sangre. Yo veré y pasaré de ese hogar, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Hoy se habla de una situación difícil, y ya lo dije, no es para menos, ni para ignorar, ni para tomar en poco los consejos preventivos.
Pero sí podemos nosotros recurrir a Dios y guardarnos y resguardarnos dentro de nuestros hogares. Si la necesidad así lo requiere, salir, entonces tendrá que salir del hogar, pero con las medidas. Pero si hay que estar en casa, hay que estar. No por cualquier cosa se han dejado hacer cultos en nuestros templos, sino en atención y en obediencia a nuestras autoridades, pero también a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque esto pasó hace muchísimos años y el pueblo de Israel en obediencia se encerró en sus hogares. Efectivamente sacrificó un cordero y con sus sangres marcó sus hogares para que cuando viniera la destrucción no tocara esa plaga su morada. Así nosotros debemos acercarnos a Cristo y dejar que Él se glorifique en nuestro corazón. La Biblia nos habla de Jesucristo cuando se descendió al Jordán para ser bautizado de Juan Bautista, y cuando Juan Bautista lo vio, se refirió al pueblo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando decimos Jesucristo es nuestra Pascua, quiere decir que es el Cordero que fue inmolado, que fue crucificado, que fue muerto por nuestros delitos. Antes de que Jesús muriese en la cruz del Calvario, era necesario sacrificar ovejas, corderos, cabras, dice aquí, y todo esto con el propósito de cubrir los pecados del mundo, porque esos sacrificios no quitaban los pecados, los cubrían solamente. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, precisamente Él ocupó el lugar del Cordero perfecto, y desde entonces ya no hay necesidad de más sacrificio, porque Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por nuestros pecados. Bendigamos y exaltemos el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. La Biblia textualmente nos advierte y nos habla sobre el sacrificio de Cristo y sobre su muerte. San Juan 19:14 dice así, lea usted en su hogar. San Juan 19:14 dice de la siguiente manera: bendigamos y exaltemos el nombre de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 19:14 dice así: y era la víspera de la Pascua, y como a la hora de sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Jesús muere a la hora del sacrificio pascual, a las 3 de la tarde. Aún hablaremos de esas 7 palabras el día viernes, pero aquí nos muestra que Jesús muere a la hora del sacrificio pascual. Dije, Jesús es nuestra Pascua, es decir, el que ocupa nuestro lugar, el que ofrece su vida por nosotros. Él muere a la hora del sacrificio pascual. Pero también la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios. Dice así, 1 Corintios 5:7. Dice así: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Quién debería morir? ¿Quién debería pagar con su propia vida por el pecado? Cada uno de nosotros. Pero Él sabía que al pagar con nuestra propia vida no lograríamos ser librados de la condenación. Por eso se ofreció a sí mismo por los pecados de todos nosotros. Se ofreció y se entregó a sí mismo. En la noche del jueves celebró la Pascua, porque no vino a violar la ley, vino a cumplirla. Es el único que pudo cumplirla.
Y precisamente con los discípulos celebró la Pascua esa noche del día jueves, después de predecir la traición, y después estableció, después la predicción de la traición, y después instituye la Santa Cena. Pero quise ocupar esto porque aquí hay una enseñanza. Jesús es nuestra Pascua, es decir, ocupa nuestro lugar. Y aquí textualmente la Biblia dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Jesús es el que murió por nosotros. En Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, dice la Biblia, y no abrió su boca. Efectivamente, Él ocupa nuestro lugar. Él se ofrece a sí mismo. Lo hizo por el pueblo de Israel. Esa sangre los cubrió de ser destruidos por el ángel que vino a destruir a los primogénitos. Hoy la preciosa sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos protege, porque la sangre de Cristo es poderosa. Porque la sangre de Cristo tiene poder. No tenía que derramar toda su sangre, porque para mí una sola gota de su sangre sería suficiente para agotar los pecados del mundo. Pero es un Dios de amor, de abundancia, de misericordia, que no ofreció una gota de su sangre, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí es el Cordero Pascual que ocupa nuestro lugar. Y bien dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Maravilloso el día, el momento cuando Cristo vino a nuestro corazón y nos limpió y nos lavó con su preciosa sangre. Los que hemos experimentado sabemos lo que es ser lavados, y sabemos y entendemos y agradecemos a Cristo el haber ocupado nuestro lugar, ser el Cordero Pascual, que Él sea nuestra Pascua, el que ocupó y pagó por nosotros. Y hemos derramado nuestra vida y nuestra alma delante de Él, y nuestras lágrimas delante de Él. Pero cuando dice llevó nuestras enfermedades, en la cruz clavó todo mal. Si alguien limpia, si alguien perdona del pecado, si alguien puede librar de la condenación, es Jesús. Es Jesús. Si alguien puede destruir todo mal, toda plaga, es Jesús. Necesitas esa preciosa sangre, pero no es literal que debes conseguirla. Este es un acto de fe, porque cuando tú crees, dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Así que esa preciosa sangre nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo mal, y también nos cubre y nos guarda de todo mal. No necesitas manchar la puerta de tu hogar de una sangre de algún animal. No, necesita creer en Cristo, recibirlo en su corazón y dejar que Él le ayude. Él nos cubre. Nuestra plegaria es esa: guarda la humanidad, salva a la humanidad. Hoy no podemos reunirnos en la casa de Dios, pero sí en casa donde estamos podemos implorar la misericordia, podemos pedir el favor de Dios, porque Jesús es nuestra Pascua, es decir, el Cordero que se ofreció a sí mismo y ocupó nuestro lugar. Y en vez de morir nosotros,
murió Él y derramó su preciosa sangre. Esa sangre cubrió al pueblo de Israel y los libró de la muerte de los primogénitos. Esa misma sangre, que es la sangre del Cordero de Cristo, nos cubre y nos libra de todo mal. Repito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí donde está, ahí doble rodillas, ahí derrame su alma, ahí pida perdón, y ahí Jesús lo limpiará. Ahí Jesús le llenará de su poder, de su presencia, de su gracia incomparable, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Grande es su amor. Solo entréguele su corazón a Jesucristo. Deje que Él llene su vida. Deje que Él lo cubra con su preciosa sangre. Y pidamos a Él que esa sangre cubra el mundo y limpie a las naciones y libre de todo mal. Hay que estar resguardados, claro que sí. No por temor, sino por obediencia, porque sabemos que la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda y nos defiende. Y Él es digno. Así que alabemos el nombre de Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Cante conmigo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder.
Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder, altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder, altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, Dios. Bendito seas por los siglos. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra Pascua. En el tiempo de la esclavitud de Egipto, ordenaste a Moisés para dirigir al pueblo y hacer ese sacrificio que representa al mismo Jesús, y con esa preciosa sangre nos limpió y a ellos los libró de la muerte. Era un tipo de lo porvenir, la sombra de lo porvenir. Se cumplió en Jesucristo. Jesús es el Cordero Pascual. Antes de que Jesús muriera, eran necesarios los sacrificios y el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. No los quitaba, solo los cubría. Pero hoy Cristo y su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, porque la preciosa sangre de Cristo tiene poder. Porque la preciosa sangre de Cristo es poderosa. Él pagó por nosotros. Él mismo celebró la Pascua la noche en que fue entregado, pero Él mismo se ofreció. Bien lo dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Pablo en Corintios: Cristo, nuestra Pascua, el que ocupó nuestro lugar. Se cumple esa palabra. Hoy el mundo necesita a Cristo. Salva a la humanidad. Salva a la humanidad. Salva a las naciones. Que crean en ti. Que crean en Jesús como el único y suficiente Salvador. Este es un acto de fe. No necesitamos sangre literal, porque esa sangre ya fue derramada y el poder de esa sangre está vigente. No necesitamos manchar las puertas de nuestro hogar al sacrificar un cordero o una oveja. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos amar a Jesús. Y entonces la fe obrará misericordia y protección a cada hogar donde se deja entrar a Jesús. ¿Cómo has protegido los hogares de quienes te amamos? Y sabemos que lo harás. No somos desobedientes a las indicaciones.
porque eso de resguardarse en el hogar es bíblico. Se le dijo al pueblo de Israel estando en Egipto para ser librados de la destrucción. Hoy acatamos esa indicación que es bíblica, pero nos amparamos bajo la sombra del omnipotente Dios y sabemos que su preciosa sangre nos cubre y nos protege y nos ayuda y nos libra, porque hay poder en ese nombre. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo, Dios Trino, Dios único, Dios Santo. Te alabamos y te exaltamos. Salva al que no es salvo. Bendice a las naciones y da lo que cada uno necesita. Guarda y protege. Nuestro México te necesita. Líbranos del mal. El mundo en esos lugares donde ya está esto fuera de control, ayúdalos. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra suficiencia, es nuestro libertador, es nuestro sanador. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su sangre somos nosotros librados, guardados, porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Himno 463. Con todo el corazón cantemos este himno. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Mis pecados llevó. Cristo vive y está con nosotros. Démosle la gloria al Señor. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su
cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que alguien ocupó nuestro lugar. Jesús es nuestra Pascua porque Él se entregó por nosotros y su preciosa sangre nos cubre, nos protege y nos libra. Mañana viernes estaremos transmitiendo a partir de las 3 de la tarde nuestro culto especial de 7 palabras. Esas palabras que Jesucristo habló estando en esa cruz tienen un significado, tienen una enseñanza, tienen un valor espiritual muy grande que nos enseña, que nos hace ver el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar en pie, por favor, y vamos a dar gracias. Nos despedimos. Vamos a incluir a Rocío Salgado. Es una persona que nos escribió a través de esta transmisión pidiendo oración por su familia, porque la empresa donde trabajan cerró temporalmente y pues están desempleados, pero podemos decirle que Dios es un Dios fiel y de amor y de misericordia, provisor, y bendice. Hay que confiar y Él no va a dejar. Oramos. Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por todo lo que nos das. Gracias por el amor y la misericordia mostrada en nuestra vida. Gracias por alcanzarnos y traernos al conocimiento de tu verdad, de tu luz, de tu palabra, del Evangelio de Cristo. Gracias por conocer a Jesús. Gracias porque es nuestro Salvador. Por medio de Él tenemos comunión contigo, Padre, y por medio de Él tenemos comunión con el Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos y bendice a tu iglesia y guarda a cada uno en el nombre de Jesús. Pedimos por Rocío Salgado, que ha pedido por esta situación laboral en su familia, en su hogar. Ayúdales, provee. Hemos estado orando todos los días por las necesidades, por la situación que vive el mundo y también por los hogares, para que tú proveas lo que hace falta, pero sobre todo la salvación y la vida que es en Cristo nuestro Redentor. Visita a tu iglesia, a todos los necesitados, las peticiones, los enfermos, las necesidades. Todo está en tus manos. Creemos en ti y confiamos en ti. Gracias por permitirnos estar en comunión a través de tu palabra y de la oración. Ayúdanos en esas oraciones que efectuamos de 6 a 7 de la noche, unidos como zona, muy independiente de los devocionales que cada hogar tenga. Ayúdanos en esta cadena de oración a nivel internacional como movimiento que se ha efectuado desde el día lunes 6. Ayúdanos como zona en nuestra oración de 9 a 10 de la noche, intercediendo por las necesidades. Así a cada zona de este movimiento que tiene una hora de oración, cubriendo esa cadena de oración de 24 horas durante todo este mes de abril. Ayúdanos, bendícenos, quebranta presto a Satanás y rompe todo yugo de maldad, de esclavitud, de enfermedad. Toda obra maligna sea destruida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. No en otra cosa, sino en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús es poder, porque el nombre de Jesús es sin igual, y en ese nombre toda obra maligna es destruida, toda potestad, todo principado, toda obra contraria sea destruida en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, y por su preciosa sangre. Gracias, Padre, porque nos oyes. Gracias porque nos escuchas. Ahora nos despedimos, mas no de tu presencia. Sé con cada uno. Que la gracia de Cristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Espíritu siga siendo con todos hoy y siempre. Amén. Amén. Que les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde.